¿Soy la mala por pensar en mudarme de país con mi novio y cortar contacto con mi familia? No sé en qué punto exacto empezó todo. Mi nombre es Diana, tengo 22 años y desde hace tiempo cargo con una sensación constante de estar viviendo una vida que siempre fue vigilada, medida y aprobada por alguien más. Desde fuera mi familia podría parecer normal, padres presentes, un hermano mayor, un techo estable, nada que levantara alarmas, pero vivir ahí dentro era otra historia, sobre todo para mí. Mis padres siempre fueron estrictos, pero el peso del control cayó casi por completo sobre mí. No era solo una cuestión de reglas normales o de cuidados. Era un control constante sobre mi cuerpo, mis decisiones, mis tiempos, mis ideas y hasta mis silencios. Mi madre justificaba todo bajo la palabra preocupación, pero con los años entendí que lo suyo no era protegerme, sino moldearme. Mientras tanto, mi hermano Raúl vivía una realidad completamente distinta. Él podía equivocarse, abandonar carreras, perder trabajos, beber más de la cuenta, y aún así seguir siendo visto como el hijo ejemplar, el hijo bueno, el hijo que solo estaba pasando por etapas. Yo no. Yo fui la responsable, la que trabajó desde los 18 sin parar, la que aportaba dinero todos los meses a la casa, la que estudiaba una carrera que odiaba solo para cumplir expectativas. Y aún así, siempre fui la problemática, la contestona, la oveja negra. La razón era simple, yo no me quedaba callada. Cada vez que algo me parecía injusto, lo decía. Cada vez que una regla no tenía sentido, la cuestionaba. Y eso para mi madre era imperdonable. En su lógica, obedecer sin chistar valía más que ser responsable, independiente o trabajadora. Hubo cosas que hoy, viéndolas desde fuera, todavía me duelen recordar. Cuando era más joven, mi madre controlaba cómo me vestía, cómo me arreglaba, incluso cómo llevaba el cabello. Hubo ocasiones en las que reaccionó con violencia física solo porque me corté el pelo, repitiendo una y otra vez que el valor de una mujer estaba en su apariencia, en su cabello largo, en verse presentable. Nadie dijo nada. Mi padre Jorge siempre fue más bien una sombra. Estaba ahí, pero nunca se metía, nunca intervenía, nunca defendía. Cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, yo tenía claro lo que quería estudiar. Implicaba mudarme a otra ciudad. No era un problema de dinero, era un problema de control. Mi madre simplemente no estaba dispuesta a dejarme ir, así que me obligaron a estudiar contabilidad, una carrera que jamás me gustó, que se me hizo cuesta arriba desde el primer semestre. Lo que se suponía que duraría 3 años se alargó a 5, no por falta de capacidad, sino por desgaste, por ansiedad, por estudiar algo que no sentía mío, pero aún así, seguí. Porque en mi cabeza solo existía una meta, terminar para que por fin me dejaran en paz. En medio de todo eso conocí a Tomás. No fue una historia de película ni un flechazo exagerado, fue algo tranquilo, natural. Tomás estaba terminando su carrera universitaria cuando nos conocimos y desde el principio fue claro con sus planes. Su madre, Elena, vivía en Europa y él tenía la intención de mudarse con ella para empezar una nueva etapa. Lo curioso es que esos planes coincidían casi perfectamente con los míos. Yo llevaba años pensando en irme del país. Mi hermano Raúl llevaba tiempo viviendo en el mismo país que Elena, así que la idea de mudarme no era nueva ni improvisada. Desde el inicio, Tomás y yo hablamos de futuro, de posibilidades reales, sin fantasías exageradas. Nuestra relación siempre fue estable. Tuvimos discusiones, claro, como cualquier pareja, pero nunca gritos, nunca faltas de respeto. Siempre supimos hablar, escucharnos, arreglar las cosas. Y eso fue algo que, sin darme cuenta, empezó a molestar mucho en mi casa. Tomás trabajaba conmigo desde casa y también ayudaba con los gastos. Incluso le daba dinero a mi madre todos los meses. No era ningún aprovechado ni un parásito, como más adelante intentaron pintarlo. Era responsable, tranquilo y respetuoso. A diferencia de mi familia, nunca intentó controlarme. Nunca me dijo cómo vestirme, qué pensar, a quién ver. Me trató como a una adulta. Y eso para alguien que creció bajo control constante se siente casi revolucionario. Yo no conocía en persona a Elena, su madre, pero hablábamos seguido por mensajes y llamadas. Siempre fue amable, cariñosa, respetuosa. Cuando Tomás le dijo que esperaría a que yo terminara mi carrera para mudarnos juntos, ella expresó tristeza por la distancia, pero nunca presión. Al contrario, apoyó la idea de que yo no me quedara sola.
Todo iba relativamente en calma hasta que el plan dejó de ser una idea lejana y empezó a volverse real. Mi carrera estaba por terminar. Si todo salía bien, me graduaría en mayo de 2026 o incluso antes. Elena le dijo a Tomás que, por temas de trámites y papeles, lo ideal sería que él se mudara antes de cumplir 24 años. De lo contrario, el proceso se complicaría más. Yo jamás pensé en retenerlo. Al contrario, me pareció lógico que se adelantara para preparar todo para mi llegada. Así lo hablamos, así lo planeamos. Tomás decidió renunciar a su trabajo para enfocarse en los trámites del viaje. Como siempre, fui honesta y se lo comenté a mi madre. Creí ingenuamente que no habría mayor problema. Después de todo, nuestros planes siempre fueron claros. Pero ahí fue cuando todo empezó a torcerse. Mi madre no gritó de inmediato. No hizo un escándalo al principio, solo lanzó una pregunta cargada de juicio. Si pensábamos casarnos antes de irnos, porque según ella, ninguna mujer decente debería vivir con un hombre sin estar casada. Yo no comparto esa forma de pensar, nunca lo he hecho. Para mí el matrimonio es una decisión importante que se toma por convicción, no por presión. No quería casarme solo para cumplir con expectativas ajenas, ni para darle gusto a nadie más que a nosotros. No discutí. Sabía que hacerlo solo empeoraría las cosas. Pero esa noche, cuando Tomás llegó a casa, mi madre decidió que ya era momento de hablar en serio. La plática que mi madre decidió tener esa noche no fue una conversación ni mucho menos un intento de entendernos. Fue un interrogatorio disfrazado de preocupación y una advertencia envuelta en moral barata. Nos sentó a Tomás y a mí como si fuéramos niños a punto de confesar una travesura. Desde el inicio dejó claro que para ella nada de lo que habíamos planeado tenía sentido si no se hacía bajo sus reglas. Repitió el tema del matrimonio, insistiendo en que irnos juntos sin casarnos era una vergüenza, una falta de respeto y prácticamente una sentencia de desgracia asegurada. Yo permanecí en silencio casi todo el tiempo, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que cualquier palabra mía sería usada en mi contra. Tomás, con toda la calma que siempre lo ha caracterizado, intentó explicar que nuestro plan era serio, que no era una locura improvisada y que ambos éramos adultos tomando decisiones responsables. Eso solo pareció molestarla más. Mi madre no estaba interesada en planes, estabilidad o amor. Lo único que le importaba era perder el control. Y cuando se dio cuenta de que no podía manejar la situación como quería, lanzó la frase que terminó de dejar todo claro. Si las cosas no iban a hacerse como ellos querían, entonces lo mejor sería que Tomás se fuera solo y me dejara. Que yo, si tanto quería irme, lo haría con mi hermano Raúl para que me cuidara. Esa palabra todavía me arde. Cuidara. ¿Cuidarme de qué? ¿De vivir? ¿De decidir por mí misma? ¿De ser adulta? Raúl, con 33 años, llevaba casi una década viviendo en ese país y aún así no tenía sus papeles en orden. Cambiaba de trabajo constantemente porque se peleaba con sus jefes. Tenía problemas de alcohol y una inmadurez que nadie parecía querer ver. Pero aún así, en la cabeza de mi madre, él era la figura adecuada para guiarme. Porque no se trataba de cuidado, se trataba de control delegado. Esa noche terminé con un dolor de cabeza horrible. No dormí bien. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y cansancio mental que me pesaba en el pecho. Tomás intentó tranquilizarme, recordarme que nada de eso cambiaba nuestros planes ni lo que sentíamos, pero yo ya sabía que algo se había roto definitivamente. Al día siguiente, como si el universo quisiera confirmar que todo iba a ir cuesta abajo, recibí un mensaje de Raúl. No fue un mensaje largo ni reflexivo, fue vulgar, machista y agresivo. Básicamente decía que, si Tomás ya se había ganado a mi madre, ahora tenía que ganarse a él también, porque si no lo mandarían a la mierda y él se encargaría de conseguirme un macho alfa que sí valiera la pena. Leer eso me revolvió el estómago. No solo por la falta de respeto hacia Tomás, sino por la forma en la que hablaba de mí, como si fuera un objeto que podía ser reemplazado, intercambiado o asignado según conveniencia. Como si yo no tuviera voz, criterio ni dignidad. No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque decirlo todo habría provocado una guerra que no estaba dispuesta a pelear en ese momento. Pero algo cambió en mí ese día. Decidí en silencio que no volvería a buscar a mi hermano, no al menos hasta que aprendiera a respetarme. Los días siguientes fueron tensos. En casa se sentía un ambiente pesado, como si todos supieran que algo estaba a punto de estallar, pero nadie quisiera decirlo en voz alta.
Yo seguí con la universidad y el trabajo, fingiendo normalidad mientras por dentro organizaba cada detalle de mi salida. Empecé a pensar seriamente en irme sin avisar, en hacer todo en silencio, en no dar explicaciones. Porque cada vez que intentaba hablar, lo único que recibía era culpa, amenazas veladas y discursos religiosos usados como arma. 3 semanas pasaron sin que hablara con Raúl. Para mí fue un respiro. Para mi madre, una ofensa imperdonable. Un día me dijo, casi como quien lanza una bomba al pasar, que había hablado con él por teléfono y que no entendía por qué yo no lo había contactado. Le dije que estaba ocupada con la universidad y el trabajo. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Pensé que ahí quedaría el tema. Me equivoqué. Al día siguiente mi madre me dijo que quería sentarse a hablar conmigo, que quería aconsejarme. Ese tono ya lo conocía. Era el mismo que usaba antes de soltar comentarios hirientes y luego justificarlos con amor familiar. Lo que vino después fue, sin exagerar, uno de los discursos más crueles que he recibido en mi vida. Me dijo que mi suegra me iba a odiar, que yo era una persona horrible y que la única razón por la que mi familia me soportaba era porque compartíamos sangre, que fuera de ahí nadie me querría y todos me tratarían como basura. Sacó temas del pasado, incluso cosas que no tenían nada que ver. Mencionó un viaje a la playa que intenté hacer el año anterior con Tomás. Viaje que nunca se concretó porque ella tenía que estar incluida. Recordó con desprecio la vez que dormí en la misma habitación que él, aunque no pasó absolutamente nada y ella estaba a pocos metros. Usó esa situación para llamarme cosas que jamás pensé escuchar de mi propia madre. Me dijo que eso me hacía una cualquiera, una mujer fácil, una vergüenza. Yo me quedé helada. Quise irme. Quise levantarme e irme a mi cuarto, cerrar la puerta y no escuchar nada más. Pero no me dejó. Me regañó como si fuera una niña pequeña y me obligó a sentarme. Según ella, aún no había terminado. Y no había terminado. Después de obligarme a sentarme, mi madre siguió hablando como si estuviera leyendo una lista mental de todo lo que, según ella, estaba mal conmigo. Ya no era solo el tema de irme del país o vivir con Tomás sin casarme, era yo entera. Mi forma de ser, mis decisiones, mi manera de ver la vida, todo estaba mal. Dijo que cuando viviera con mi novio me iba a usar y luego me iba a tirar a la calle como si nada. Que eso era lo que hacían los hombres cuando una mujer no se daba a respetar. Que su madre, mi futura suegra, tarde o temprano me miraría por encima del hombro y pensaría que su hijo se había metido con alguien floja, interesada o poco decente. Todo eso solo porque yo prefería trabajar y construir algo propio en lugar de soñar con ser ama de casa. Lo más duro no fue solo lo que dijo, sino la seguridad con la que lo dijo, como si desear que me fuera mal fuera una especie de profecía necesaria para demostrar que ella tenía razón, como si necesitara verme fracasar para validar todas sus decisiones pasadas. Luego vino el golpe final, la religión. Sacó el tema de la Biblia, de honrar a los padres, de que si no obedecía, todo lo que hiciera en la vida me saldría mal, que mudarme sin seguir sus reglas era sinónimo de condenarme sola, que estaba siendo caprichosa, malagradecida y soberbia. Según ella, las personas que no escuchan a sus padres siempre terminan mal, solas y arrepentidas. Yo sentía un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. No porque no tuviera argumentos, sino porque cada palabra que decía era interrumpida, invalidada o reinterpretada como una falta de respeto. No era una conversación, era una sentencia. En algún punto entendí algo muy doloroso. No estaban preocupados por mí, estaban preocupados por perder el poder que siempre tuvieron sobre mí. Mi madre llegó a decir que si seguía así, el único que algún día me recibiría sería mi hermano, que cuando todo el mundo me diera la espalda, él sería el único que me aguantaría, incluso después de que, según sus palabras, yo ya estuviera arruinada. Y que si yo decidía no hablarle ahora, entonces él tampoco tendría ninguna obligación conmigo después. Era una amenaza disfrazada de advertencia. Lo más injusto de todo es que jamás, nunca le habló así a Raúl. Nunca lo llamó vergüenza, nunca lo trató como basura, nunca le dijo que por tomar malas decisiones iba a ser usado y desechado. A él siempre lo protegió, lo justificó, lo excusó. A mí me exigió perfección absoluta desde siempre. Ese día confirmé algo que ya sospechaba desde hace años. Para ella, yo no era una hija, era un proyecto que se le estaba saliendo de las manos.
Cuando por fin terminó su discurso, remató con una frase que todavía me duele recordar. Me dijo que si decidía irme y alejarme de mi familia, era mi elección querer ser una malagradecida. Que nadie me estaba echando, pero que tampoco esperara apoyo si no hacía las cosas como ellos querían. Me levanté sin decir nada, no lloré frente a ella, no grité, no respondí. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. Apenas estuve sola, el cuerpo me pasó factura. Me temblaban las manos, sentía el pecho apretado y la cabeza a punto de estallar. Esa noche casi no dormí. Pensé en toda mi vida, en cómo siempre fui la responsable, la que trabajaba, la que aportaba dinero, la que estudiaba algo que odiaba solo para cumplir expectativas. Pensé en cuántas veces me callé para evitar conflictos y en cómo, aún así, siempre fui vista como la problemática. También pensé en Tomás, en lo distinto que era todo con él, en cómo nunca me gritó, nunca me menospreció, nunca intentó controlarme, en cómo me apoyó incluso cuando eso significaba enfrentarse indirectamente a mi familia. Me di cuenta de que, por primera vez, alguien quería caminar conmigo, no delante de mí ni encima de mí. Al día siguiente actué como si nada hubiera pasado. Fui a clases, trabajé, hice lo de siempre, pero por dentro ya había tomado una decisión. No impulsiva, no por despecho, sino por supervivencia emocional. Empecé a planear todo con más cuidado. Revisé fechas, ahorros, documentos. Hablé más con Tomás sobre tiempos y opciones. Decidimos que lo mejor sería que él se fuera primero, como ya estaba previsto, y que yo llegara unos meses después, cuando terminara la carrera. No iba a huir, iba a avanzar. Mi madre empezó a notarlo, empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos, a decir que yo estaba distante, que ya no era la misma, que seguramente Tomás me estaba cambiando. Yo ya no discutía, ya no intentaba convencerla de nada. Aprendí que explicarle mis razones solo le daba más munición. Lo más triste es que, pese a todo, me dolía. No era fácil aceptar que las personas que se suponía debían cuidarme eran las mismas que me hacían sentir pequeña. Que el amor que me ofrecían siempre venía con condiciones. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo sentí una especie de calma extraña. Como si, aunque todo estuviera a punto de romperse, por fin estuviera siendo honesta conmigo misma. Después de esa conversación con mi madre, algo cambió definitivamente dentro de mí. No fue inmediato ni dramático. No hice maletas esa misma noche ni armé un escándalo. Fue más bien como cuando una grieta se abre en silencio y sabes que, tarde o temprano, todo lo que está encima va a colapsar. Empecé a vivir en modo automático frente a ellos. Respondía lo justo, cumplía con mis responsabilidades, hacía mi aporte económico como siempre, pero ya no compartía mis emociones ni mis planes. Dejé de contarles cómo me sentía porque entendí que cada vulnerabilidad que mostraba se convertía en un arma en mi contra. Mi relación con Tomás, en cambio, se volvió aún más sólida. No porque idealizáramos el futuro, sino porque hablábamos de todo con una crudeza muy realista. Hablábamos de miedos, de choques culturales, de lo difícil que sería empezar desde cero en otro país. Hablábamos incluso de la posibilidad de que las cosas no funcionaran, y aún así, ninguno quería soltarle la mano al otro. Eso fue lo que más me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Mientras tanto, mi madre empezó a cambiar de estrategia. Ya no gritaba tanto. Empezó con la culpa silenciosa, con frases como, yo solo quiero lo mejor para ti, o algún día entenderás que lo hice por amor. A ratos incluso se mostraba amable, como si nada hubiera pasado, y eso era casi más perturbador que los insultos. Porque parecía un intento desesperado de que olvidara todo lo que me había dicho. Mi hermano Raúl siguió sin aparecer. No volvió a escribirme ni para pedir explicaciones ni para disculparse. Eso también me dolió, pero al mismo tiempo me dio claridad. Siempre fui yo la que intentó mantener el vínculo, justificarlo, defenderlo. El silencio me confirmó que nunca hubo una relación equilibrada. Un día, casi sin darme cuenta, me pregunté algo que nunca antes me había permitido pensar. ¿Y si no soy yo la que está rompiendo la familia, sino la que se está saliendo de un patrón que siempre fue dañino? Esa pregunta me dio vueltas durante semanas. Cuando Tomás finalmente se fue, el ambiente en mi casa se volvió aún más tenso. Mi madre interpretó su partida como una traición personal. Empezó a decir que yo ya estaba actuando como si no tuviera familia, que seguramente ya estaba planeando irme sin avisar. No estaba equivocada.
pero tampoco estaba siendo injusta conmigo misma por hacerlo. Yo seguí enfocada en terminar la universidad. Me aferré a esa meta como si fuera una cuenta regresiva hacia mi libertad. Cada examen aprobado, cada trámite avanzado, cada documento reunido, se sentía como un paso más lejos del control y más cerca de una vida propia. Hubo noches en las que lloré en silencio, no por arrepentimiento, sino por duelo, porque aunque estaba eligiéndome, también estaba aceptando que quizá nunca tendría el tipo de apoyo familiar que siempre quise. Y aceptar eso duele más que cualquier pelea. Con el tiempo dejé de intentar que mi madre entendiera. Entendí que ella no quería comprender, quería obediencia, y yo ya no podía ofrecer eso sin perderme a mí misma. Hoy, mientras escribo esto, sigo en el mismo país, pero ya no en el mismo lugar emocional. Tengo un plan, tengo ahorros, tengo fechas aproximadas. Tengo miedo, sí, pero es un miedo distinto. Es el miedo de crecer, no el miedo de ser aplastada. No sé cómo será mi relación con mis padres cuando me vaya. No sé si me hablarán, si me culparán, si me ignorarán. Tampoco sé si mi madre algún día se dará cuenta de que su manera de amar fue lo que me empujó lejos. Lo que sí sé es que no quiero vivir una vida diseñada por otros solo para no incomodar a nadie. No quiero despertarme dentro de 10 años preguntándome qué hubiera pasado si me hubiera atrevido. ¿Soy la mala por querer alejarme de mi familia para construir mi propia vida, aunque eso signifique romper con todo lo que siempre esperaron de mí? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito anónimo.